Realizar análisis de estructuras que posean componentes 1D en ANSYS Mechanical implica que debamos preparar la geometría en el ANSYS Spaceclane o en ANSYS Design Modeler. Esta etapa dentro de tu proyecto de simulaciones es de suma importancia, ya que de ello depende la cantidad de reproceso o retrabajo que necesites hacer durante todo el desarrollo de una simulación. Es por esto que en este tutorial te mostraré los 5 pasos principales para crear y preparar un modelo 1D directamente en ANSYS Spaceclane, garantizando la menor cantidad posible de errores involuntarios y reprocesamiento de la geometría, para que luego puedas analizarla en ANSYS Mechanical con la menor tasa posible de reproceso. Paso número 1. Dibujando líneas. La forma más simple es activando el modo de boceto en la pestaña de diseño, seleccionando el plano más adecuado de acuerdo a la orientación que necesitas de la estructura en tu modelo. Sobre este plano, dibujarás los primeros elementos, usando todos los recursos disponibles para trazar líneas y curvas que se encuentran en la pestaña Diseño. Mi recomendación es usar líneas de construcción. Con esto evitamos que se generen superficies si las líneas forman un conjunto cerrado al salir del modo boceto al modo 3D, generando retrabajo posterior en nuestro modelo. Para estructuras tridimensionales complejas, puedes crear tantos bocetos necesites. Dibujar en este nuevo boceto empleando los mismos controles o inclusive apoyándote de todas las herramientas disponibles que agilicen tu flujo de trabajo. Finalmente, podrás dibujar líneas en modo 3D y así conectar los diferentes componentes que no estén en un mismo plano o boceto. Los vértices de las líneas creadas pueden extruirse en modo 3D, indicando la dirección adecuada para la extrusión. Como resultado, obtendrás nuevas líneas con vértices coincidentes, de tal forma que podamos agilizar la creación de una estructura unifilar adicional al uso de bocetos específicos. Las líneas o curvas pueden moverse una vez han sido creadas en caso de requerir corregir su posición respecto a otros componentes. Esto aplica tanto en modo boceto como en modo 3D. Basta con seleccionar la línea a modificar, activar el control para mover, indicar la dirección de desplazamiento seleccionando el eje del sistema de referencia móvil, y luego desplazar manualmente o indicando una dimensión respecto a una determinada referencia en tu modelo. Con esto podrás mover toda una línea o reposicionar algún vértice. Como alternativa, puedes completar las líneas faltantes directamente en modo 3D. Para iniciar, es necesario tener una referencia creada. Puede ser un punto generado en cualquier boceto o que se encuentre anclado en el origen, y luego utilizando la herramienta de extrusión para generar una primera línea. También puedes usar las líneas existentes como inicio o fin de estas nuevas líneas. En cualquier momento podrás corregir la posición de las líneas creadas con la opción de mover. Cada vértice de unión de líneas correspondería a un nudo o nodo entre los perfiles que conforman la estructura que debes analizar. Es recomendable que las líneas se encuentren conectadas en esta etapa, ya que estas representan un eje virtual que pasa a lo largo del centroide de la sección transversal de los elementos. Si en tu modelo los ejes axiales de los elementos no coinciden, puedes hacerlos coincidir y luego generar un offset de la sección transversal para representar dicha excentricidad. Esto es común si existen componentes de secciones transversales diferentes y que por motivos constructivos
los ejes centroidales no coincidan entre sí. Paso 2. Crear una sección transversal. Una vez establecida la estructura unifilar, el siguiente paso es definir y adecuar todas las secciones transversales de los futuros elementos 1D. Sobre la pestaña Preparar está la sección llamada Vigas, donde se encuentran todas las herramientas que usaremos para la creación o edición de partes 1D. A pesar de llamarse vigas, no condiciona la selección única de elementos viga 1D. En el ANSYS Space Claim no se selecciona el tipo de elementos que se usará posteriormente en el análisis. Esto siempre se hace directamente en el ANSYS Mechanical. Al expandir la opción de sección transversal, puedes seleccionar una forma predefinida o seleccionar una sección de perfiles comerciales en la biblioteca de secciones estándar. Todas las secciones incluidas pueden ser renombradas y editadas de acuerdo a nuestros requerimientos. La edición de las secciones transversales se activa con clic derecho en la sección creada. En la pestaña de grupos de cada sección transversal se encuentran los parámetros que definen la sección transversal de acuerdo a la leyenda mostrada en la ventana gráfica. Edita los valores de acuerdo a la sección que necesites definir. Editar o modificar la leyenda de texto en la representación gráfica de la sección transversal no modificará sus dimensiones. La sección se edita únicamente modificando sus parámetros en la pestaña de Grupos. Crea y edita el resto de las secciones transversales que necesitarás en tu modelo, repitiendo los pasos anteriores. Paso 3. Asignar sección transversal a las líneas. Una vez creada la representación con líneas del modelo unifilar, debes asignar la sección transversal a cada una de ellas. Para ello debemos seleccionar la sección transversal de interés en el menú desplegable en la sección de vigas. Activar la opción para crear en las herramientas de viga. Luego, seleccionar las líneas que posean dicha sección transversal. Puedes hacerlo de una en una o seleccionando varias a la vez. Finalmente, repite el proceso hasta que todas las líneas posean una sección transversal asignada. Por defecto, la sección no se visualiza. Solo se observa un cambio en el espesor de las líneas cuando éstas fueron creadas. En la opción de visualización en el panel de vigas, activa la opción de vigas sólidas para observar la representación 3D de las diferentes secciones transversales asignadas. Si existe una línea sin sección transversal asignada, esta no será enviada al ANSYS Mechanical y no se incluirá en el análisis. En caso de observar un error, simplemente puedes seleccionar la línea nuevamente y reasignar una sección transversal. Paso número 4. Orientar la sección transversal. Este paso es de suma importancia, ya que gran parte de los reprocesos observados, una vez importemos la geometría al ANSYS Mechanical, deriva de una orientación incorrecta de la sección transversal en los elementos 1D. La orientación de la sección transversal que se genera por defecto depende de la forma en la que se dibujó o creó la línea, en general del sentido que tiene cada línea al momento de su creación. Para corregir esto, en las opciones para vigas se tiene la opción de orientar la sección transversal. Al marcar la opción y seleccionar una viga ya creada, aparece un sistema local de referencia para rotar la sección respecto a su eje axial y poder generar un offset en caso de aplicar. Otra opción para reorientar la sección transversal es directamente sobre el detalle de cada cuerpo creado, pudiendo modificar con mayor control la orientación de la sección.
En esta fase es recomendable reorientar los sistemas de coordenadas de los elementos 1D, siguiendo una convención, ya que estos van de la mano con la orientación del sistema de coordenadas elemental y muy importante, ya que facilita el postprocesamiento en el ANSYS Mechanical. Por defecto, el eje Y local corresponde al eje débil de la sección y el eje X local con el eje fuerte, pero esto puede cambiar al modificar las dimensiones de la sección transversal. Cualquier sección transversal puede desfasarse respecto a la línea del eje centroidal original, tan solo seleccionando alguno de los ejes XY del sistema local al mover la sección. Con esto adecuamos el modelo, ubicando la posición de los perfiles en la estructura. Paso 5. Conexión de elementos. A pesar de que las líneas se hayan dibujado coincidentes entre sí o tengan vértices comunes, no se tiene una conectividad entre los componentes al momento de realizar la simulación, por lo que debemos conectarlos. Este paso es fundamental si no queremos hacer uso de condiciones de contacto o hacer una conexión directa de los elementos cuando ejecutemos el mallado en el ANSYS Mechanical. Si exportamos al ANSYS Mechanical sin conectar los vértices, los elementos estarán desconectados en estas zonas y obtendremos resultados que no están acordes al comportamiento esperado del sistema físico, haciendo que por supuesto tengamos que ejecutar acciones correctivas para luego continuar en nuestro proyecto de simulaciones. Para conectar los nodos, sobre la pestaña Workbench, marca la opción Compartir. Esto detectará todas las partes del modelo que se encuentren cerca, según una tolerancia indicada, que normalmente se resalta en color rojo. Puedes desmarcar alguna zona en caso de no querer conectar, o también identificar zonas donde se esperaba una conexión, pero esta no existe por posibles errores o inconsistencias al momento de dibujar las líneas. De ser necesario, corrige el detalle, o si todo está en orden, simplemente confirma la operación de conexión con el checkmark verde que aparece en la ventana gráfica del modelo. Ya en este punto, los diferentes elementos 1D del modelo se encuentran conectados, manteniendo nodos comunes entre sí. Siguiendo estos 5 pasos, minimizamos el margen de error que nos conlleve a un reprocesamiento en caso de trabajar con un modelo 1D, retrasando nuestro proceso de simulación una vez importemos esta geometría al ANSYS Mechanical.